Podcast. Lo mejor está por escuchar. Falleció este lunes en Madrid a la edad de 75 años, víctima de una larga y penosa enfermedad. Pamplona se suma a la lucha contra una enfermedad incurable para cronificarla o curarla. Acudió al hospital y le detectaron una enfermedad terminal. Sufre una grave enfermedad a los 63 años. Pacientes con cáncer. Padecido cáncer. Con más casos de cáncer. Que están relacionadas con el cáncer. Con más casos de cáncer. Pasado un cáncer. La enfermedad del cáncer. Básicamente un cáncer. El Día Mundial del Cáncer. Cáncer. El cáncer se habla. Atravesar un proceso oncológico es una situación compleja, tanto física como emocionalmente. Cuando el tratamiento termina o la situación clínica está bajo control, el entorno de la persona suele llenarse de felicidad, de esperanza, de nuevos planes. Sin embargo, para quien ha vivido la experiencia, esa aparente normalidad trae consigo una carga emocional difícil de explicar: el miedo a la recaída. Se trata de un miedo más común de lo que pensamos y, sin embargo, sigue siendo un tema poco hablado. Al salir del tratamiento, la persona ya no tiene el seguimiento tan constante del equipo médico y con ello puede nacer una sensación de vulnerabilidad y de incertidumbre. Es lógico pensar que tras una experiencia de vida tan intensa como lo es el cáncer, el miedo a una nueva aparición de la enfermedad se haga presente. Es como si una sombra nos recordara constantemente lo que acabamos de superar y nos planteara una pregunta inquietante: ¿y si vuelve? No hay una manera sencilla de gestionar este temor, pero entender su origen y aprender a abordarlo puede marcar la diferencia. Ese miedo es en muchos casos una respuesta natural y humana ante la posibilidad de volver a vivir una situación dolorosa. No obstante, cuando ese temor se convierte en una barrera que impide disfrutar de la vida o hace difícil retomar las actividades diarias, es fundamental buscar apoyo. Hoy Marta Pino, psicóloga especializada en psico-oncología, nos ayudará a comprender este proceso. Nos explicará estrategias para que tanto pacientes como familiares puedan afrontar este miedo, no eliminándolo, pero sí integrándolo de forma saludable en la vida cotidiana. No olvidemos que el miedo es una emoción que tiene una función muy importante: alertarnos ante la presencia de un peligro, un riesgo o una situación amenazante. En este sentido, nos va a permitir prestar mayor atención a posibles síntomas y acudir a los equipos médicos, favoreciendo una posible detección precoz si el cáncer vuelve a aparecer. En muchos casos, hablar abiertamente sobre el miedo a la recaída con un profesional o con seres queridos ayuda a liberar la carga emocional que supone, aprender a reconocer los pensamientos negativos, a distinguir la ansiedad real de las preocupaciones irracionales y, sobre todo, a encontrar herramientas que permitan recuperar el control sobre la vida es esencial. Es importante entender que en caso de una recaída, aunque la situación sea difícil, el apoyo psicológico y emocional puede ser clave para afrontarla. Contar con un plan de apoyo, con redes de amigos y familiares y con el respaldo de profesionales es fundamental para gestionar esta etapa de manera resiliente. Hoy en El Cáncer se habla trataremos de ofrecer una guía para transitar estos temores y aprender a vivir plenamente sin que el miedo defina el futuro. Porque al final, más allá del miedo a la recaída, está la vida y el deseo de disfrutar cada momento. Episodio 14. Del miedo a la recaída se habla. Marta Pino es psico-oncóloga en la sede de Jaén de la Asociación Española contra el Cáncer. Bienvenida, Marta.
Hola, buenos días. Mira, lo primero que querríamos es que nos explicaras qué es el miedo a la recaída y cuándo suele aparecer en las personas que han terminado, por ejemplo, un tratamiento contra el cáncer. Bueno, pues el miedo es una emoción básica y universal para todas las personas que en algún momento de nuestras vidas pues tenemos miedo, ¿no? Esta emoción es normal y normalmente pues nos ayuda a prepararnos y a responder de una forma más adecuada si pensamos que algo va a suceder. Es decir, que tiene un factor protector. Por eso no debería de desaparecer, ya que suele ser un buen aliado en nuestro día a día. Marta, dices que es una expresión normal, ¿no? Pero yo te pregunto, también muy frecuente, ¿no? Claro. Al final, cuando terminan las citas médicas, las revisiones, genera un elevado nivel de malestar. El miedo y la inseguridad que eso genera son un recordatorio constante de todo el proceso que han pasado, del temor subyacente de la enfermedad que ya pueda volver a aparecer. Entonces, al finalizar esos tratamientos es un nuevo reto, es aprender a vivir sin esa enfermedad, pero también sin esa atención, sin esa seguridad que nos ofrece el hospital y el entorno sanitario, y es ahí cuando suele aparecer esas emociones, esas sensaciones distintas que probablemente pues no habían tenido hasta ahora, que es como el miedo a que la enfermedad pueda volver a aparecer. Y siendo tan frecuente este miedo, Marta, ¿por qué se habla tan poco de ello? Pues en muchas ocasiones las personas afectadas de cáncer no hablan de este miedo o de este malestar tras los tratamientos por la presión también por parte de la sociedad, de los familiares, de los amigos, porque quieren que estén alegres, contentos, que en estos momentos nos tenemos que alegrar porque es una buena noticia terminar los tratamientos, pero sin embargo esto provoca que los pacientes no tengan ese espacio para poder mostrar esas preocupaciones, los sentimientos de malestar, que no entienden, además que no se sientan bien. Qué curioso, ¿verdad? Esto que pasa tanto y además también en fechas destacadas, ¿no? Cuando te obligan un poquito a ser feliz y no tienes el cuerpo para ello. Decías que algunas veces se sentía presión de la familia. ¿Tiende el entorno, precisamente por esta presión, a silenciar la emoción que tienen los pacientes? A veces el entorno intenta protegerlo. Pues, ¿cómo lo hacen? Pues intentan no dar esos espacios a esos miedos que, como ya hemos dicho, son naturales ante un cambio de situación de la enfermedad. Y quizá al no saber cómo manejar esas emociones del paciente, del entorno, tienden a bloquearlas, queriendo que se recupere en su estado previo a la enfermedad, pero también es importante que tengamos en cuenta que la persona que ha pasado por un cáncer ya no será la misma que era antes de la enfermedad, porque el mero hecho de haber finalizado los tratamientos no hace que volvamos a ser la misma persona que éramos antes del diagnóstico oncológico. Y en estos casos, ¿qué estrategias recomendáis para que los pacientes pues puedan gestionar este miedo en su vida diaria y evitar que interfiera en su calidad de vida? Bueno, cada persona vive y siente el miedo de una manera distinta, pero es importante poder conocer y regular la intensidad de este. Por eso yo creo que lo principal es identificar cómo es ese miedo, es decir, intentamos parar y darnos un momento para responder a unas preguntas. ¿Qué notas en tu cuerpo cuando te sientes así? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando tienes miedo? ¿Qué haces cuando sientes ese miedo? Esto nos ayudará en las próximas ocasiones que vuelva a aparecer ese miedo para saber identificar cómo nos estamos sintiendo. De hecho, a veces podemos enfocar lo que estamos pensando, estos pensamientos en este momento, en el aquí y en el ahora. ¿A qué nos referimos con esto? El intentar sustituir los pensamientos cuando tenemos miedo por otros que se amolden más a la situación que tenemos ahora. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Si tenemos ese pensamiento de si ya he tenido cáncer una vez, es mucho más probable que vuelva a tenerlo. Podemos sustituirlo por en el momento en el que las revisiones están yendo bien, tal y como indican los médicos, por lo tanto no tengo por qué volver a tener cáncer. A veces también es muy frecuente pensar que si tenemos dolor, eso solo puede significar que hemos recaído. Por eso tenemos la necesidad continua de ir frecuentemente al médico. ¿Por qué podemos sustituir este pensamiento en el aquí y en el ahora? Pues que las citas médicas que tenemos son las necesarias para poder detectar si existe algo anómalo, que no todos los dolores que sintamos tienen por qué ser debidos al cáncer. Ahora yo quería detenerme. Estamos hablando del miedo a recaer, pero vamos a poner que el miedo ya es real porque se ha recaído. En este caso, ¿cuáles son las herramientas o los apoyos emocionales que pueden ser útiles para afrontar
esta recaída, en el caso de que ya se haya dado, ya no de que haya miedo, sino de que sea una realidad? En esta situación, las emociones que se suelen experimentar son mucho más similares a las que se sintieron en el primer diagnóstico, aunque en esta ocasión se pueden dar con mayor intensidad, ya que en el primer diagnóstico el shock emocional va acompañado de incertidumbre de cómo va a ser el proceso, cuáles son los pasos para seguir, y sin embargo en este momento en el que la recaída ya es real, el impacto emocional se vive con mucha más intensidad, ya que toda esa información que en el inicio nos generaba incertidumbre, ahora ya no lo es, porque ya sabemos cómo es ese proceso, sabemos cómo va a ser. Una herramienta fundamental, pues, contar con el apoyo de nuestros seres queridos para poder sentirnos acompañados en los momentos difíciles, el poder tener momentos de distracción o disfrute que nos permita desconectar y así poder sobrellevar ese malestar asociado. Eso te quería preguntar, ¿cómo puede ayudar la familia? Ya me estás diciendo, bueno, que acompañando, ¿no? Claro, y además es una parte fundamental, porque la familia da ese espacio para que se muestre, para que exprese, y solamente con dar ese espacio ya están ayudando a normalizar esas emociones y que en ese momento sean válidas. Y además tiene una función protectora, porque además de mejorar el bienestar del ser querido, se siente escuchado y comprendido. Y aparte de la familia, Marta, ¿qué importancia tiene la psicoterapia en este proceso de aceptar y de gestionar el miedo a recaer? En numerosas ocasiones es muy importante recibir atención psicológica especializada para poder tener los recursos necesarios para poder afrontar este proceso. Desde la Asociación Española contra el Cáncer ofrecemos este recurso de forma gratuita para el paciente y su entorno cercano, en el que nuestro principal objetivo es acompañar y ayudar a los pacientes no a eliminar este miedo, que ya como hemos hablado es un sentimiento natural y normal, sino que enseñamos a convivir con él, a reducirlo y ajustarlo de manera que no interfiera o genere un gran impacto sobre su vida diaria. Pues muchísimas gracias, Marta, por ayudarnos a comprender ese miedo tan natural, como dices tú, tan frecuente, a recaer después de atravesar un cáncer. Un abrazo grande, Marta. Muchísimas gracias. Para terminar, queremos recordar que el miedo a la recaída es una emoción completamente válida y comprensible. Lo importante es no enfrentarlo en soledad. Buscar ayuda, hablar de este miedo y aprender herramientas para gestionarlo son pasos clave para recuperar la confianza y disfrutar de cada día. Gracias por escucharnos en este episodio del Cáncer se habla. Recordad que la Asociación Española contra el Cáncer está disponible para brindar apoyo y orientación gratuita las 24 horas del día en el teléfono 900 100 036. Toda la información y recursos están disponibles en contralcáncer.es. Hasta pronto.